Eso es lo que está siendo empujado. Yo sé que eso es gallo, pero pues hacer esta primera muy burda aproximación vence la resistencia al corte. Entonces con eso calcula esa reacción se traslada a la barra y con la barra se calcula el torque que tiene que estar aplicando todo el sistema sobre esa barra. Eso hay que hacerlo para cada uno de los tres porque cada uno de los tres es distinto en geometría, en tamaño, en todo. Se viene para acá y eso hay que sumar el torque de los dos cilindros, ¿cierto? Una vez que de hecho eso es el sistema que ha determinado. Entonces usted ¿qué hace? Va y lo corta donde fue la fractura y calcula las fuerzas internas ahí. O sea, ya todo el sistema quedó determinado. Entonces usted dice, yo cojo esta barra o cojo la cuchillita, y igual las fuerzas son estas, entonces, ¿cierto? De hecho lo podría hacer, digamos, desde aquí mismo. O sea, usted no tiene que calcular todo el sistema, pero la idea es que yo creo que hay que hacerlo todo para que eso sea consistente, ¿cierto? Pues de qué orden son. Es decir, cuando uno hace todo este cálculo, debería poder usar este valor de potencia para ver si esto tiene consistencia, porque por eso usted tiene este comodín. Porque usted hace cada una de las cosas, usted podría calcular ese torque por aparte, ese torque por aparte, ese torque por aparte, y dice, ya. Pero esa suma tiene que dar consistente con... Entonces eso es un comodín. Dice, nos sumamos todo esto y nos dio un caballo. Pues un torque que da un caballo a esa velocidad, y resulta que el motor es de 10 caballos. Motores de 3,5 caballos. Entonces, ¿me entiende? Entonces es un comodín para que usted pueda calibrar un poquito si esto tiene lógica. Porque yo creo que el más confiable desde el punto de vista de los datos es este, porque pues, el cilindro es fácil. Entonces usted, dependiendo de qué tan desfasado le dé con eso, usted puede saber qué suposiciones hace más o menos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si esta suposición de esta área es válida, por ejemplo, la suposición de la fluidez, por ejemplo, si esto que les estoy diciendo tiene sentido, que yo no sé, ¿no? O sea, que esta fuerza debería dar como un poquito sobredimensionada. Entonces, calculando así, les debería dar un valor de potencia cercano o por arriba de la potencia efectiva que él consume. Pero ojo, tienen que usar la potencia efectiva de consumo, no la nominal. O sea, traten de llevar una pincita y medir la corriente. Porque no puede ser la corriente, porque vaya que eso trabaje bien suave y usted asumiendo que son los 3,5 caballos y resulta que eso a la hora de la verdad moviendo esa vaina ahí se gasta medio caballo. Tiene que ir a medir con la pincita, ¿cierto? Eso, sí. ¿Y se consumen los 3 caballos? No lo hemos calculado. Bueno, sí. Sí, porque yo creo que eso trabaja medio suave. Yo no pensaría que eso consuma todo el caballaje. Entonces, esa potencia la tienen aquí como comodincito guardadita para que cuando calculen este torque y cuando calculen este y este, vean si esa ecuación tiene cara de ser ecuación. Si no tiene cara de ser ecuación, el punto débil es este aquí, porque es que suponer eso es bravo. Este modelo es un modelo básico, pero hay modelos más complejos. O sea, realmente el comportamiento del suelo es una cosa como así, ¿cierto? Pero es que, ¿cierto? Entonces ya dónde meter esa curva y cómo y toda la cosa, ¿cierto? Lo otro de este modelo es que miren que lo estamos haciendo simétrico, pero el modelo realmente, ¿cierto? Eso debería ser yo no sé cómo, ¿cierto? No sé si más gordo para acá o más gordo para acá, no sé qué parte sufre más. Y lo otro es, aquí no hay concentrador de esfuerzos, porque no quiero decir, no hay en este cálculo. O sea, en este cálculo, porque en este cálculo para hacer el balance energético no necesita el balance general de fuerzas. Pero a la hora que usted ya vaya a cortar este mancito aquí y le haga las fuerzas, usted dice, claro. Porque entonces ahí está el cambio de sección, entonces depende del radio de curvatura, ya tienen los datos del radiocito de curvatura. Es que eso lo cortaron ahí como tan machetazos. Pero no hay otra pieza. El molde, sí, eso bueno, Lo que necesita el radio de curvatura o sea, la concentración depende de cuál es el tamaño de la zona grande, de la zona chiquita y cuál es el radio, ¿cierto? Y qué tipo de solicitación. Entonces el tipo de solicitación de eso ahí es una especie de flexión, ¿sí? Porque ella está sometida a flexión, a flexión respecto a este punto, no respecto a otra, pero es una flexión, ¿no? ¿Cierto? Y cortante. Esa sería como, no sé, como se me ocurriría, pero yo sé que hay mucho detalle aquí de carpintería que yo no voy a hacer, ustedes, que puede ser muy gallo, pero a grosso modo yo veo que es la cosa. Yo diría que en lo vertical simplificar, o sea, lo vertical no ponerle misterio a la máquina y hacer balances de pesos. Usar esos balances de pesos para calcular las normales sobre los cilindros, ¿cierto? Y meterse ya en la vista de planta, o sea, trabajar solo con los horizontales, coger cada uno de los brazos, calcular cuál es la fuerza que está causándose en donde se ancla con las barras y hacer el diagrama con las palitas y hacer el diagrama de las palitas, hacer lo mismo para los cilindros, ¿cierto? Y balancear con el consumo real para poder saber cuánto es esta fuerza. Una vez sabía esa fuerza de la manera más precisa que se pueda,
hacer el diagrama del solito, cortar por donde fue la fractura, ya sabiendo esta fuerza, sabiendo la fuerza distribuida, y entonces calcular las internas ahí. ¿Qué internas debe haber ahí? Debe haber un cortante, debe haber un momento flector y debe haber... No, normal, vamos a suponer el roce con el piso. En esta primera posición yo diría que todavía no, porque es que es muy gallo, porque ese roce con el piso es una fuerza Que no se sabe cómo adicional. calcular. Lo que podría decirse es... Esa fuerza es muy difícil de estimar. Esa fuerza... No podría ser el peso de la cantidad de arena que se acumula y calculando el volumen del espacio, sería cuánta arena cabe, no sé. Pero no sería su peso, porque el peso que la arena hace es un peso que la arena le haría, o sea, esa fuerza se le haría al piso, pero la reacción depende, no es una reacción a ese peso y ya, es una reacción a la fuerza esta de basculación, o sea, es una reacción a esa fuerza, no al peso. O sea, es el peso más esa fuerza. Ah, pero bueno, entonces tienes razón. Si esa fuerza que aman, que no es tan grande, entonces sí sería como la reacción al peso, pero no el peso de la arena, al peso de... no de la arena, sino de como de toda la máquina, pero es un peso... Pues sí me hago entender, o sea, si tú tienes, por ejemplo, tú vas andando aquí, y tú dices, no, aquí hay una holgura, ya no debería haber nada, entonces no debería haber fuerzas ni laterales ni verticales, yo voy levitando, yo voy levitando, Pero resulta que me encuentro con este man. Entonces este man aplica unas fuerzas. ¿De qué dependen esas fuerzas que me aplica? Pues depende El contacto con el mar. de cómo es el contacto. Entonces, ¿de qué depende la fricción? Depende de la normal. ¿Y de qué depende la normal? Pues de cómo pase yo. Porque, por ejemplo, si yo vengo aquí y cuando yo me lo encuentro, yo simplemente sigo levitando, o sea, lo ignoro y sigo levitando, esas fuerzas son cero. Pero si yo llego aquí y yo quiero seguir a la misma distancia que siempre seguía, esa fuerza es alta. ¿Y de qué va a depender esa fuerza? De la... ¿Qué tan alta? De qué tanto yo quiera seguir. Si esto bascula, una de las razones de que bascule es para que, si eso no basculara, esa máquina duraría un día. Porque cada que hay una acumulación de arena, este man va a querer seguir, entonces eso no tiene futuro. Entonces por él bascula porque ya cuando se encuentra aquí, entonces él puede subir un poquito, pero siempre queriendo volver a bajar. Entonces eso vuelve una cosa ya, digamos, este análisis primero es primero, base. Eso es un análisis más fino, que hay que empezar a enfrentarlo, porque digo que primero hay que resolverlo primero. Entonces hay que descubrir cómo es que él pivota. Si él pivota porque hay un resorte que lo quiere siempre mantener pegado, de tal manera que este man se encuentre un obstáculo, el obstáculo mismo lo suba, pero el resorte lo quiere volver a bajar, entonces con el peso más el K por X, uno sabe esa fuerza. Pero puede ser que el pivote ni siquiera sea así, puede ser que el pivote sea simplemente nada, o no, déjenlo subir y que el peso lo vuelva a bajar. Entonces ahí como tú dices, se sería el peso. Ahora, ¿el peso de quién? Porque es que esa es de la paleta, o de toda la máquina, o de qué porción de la máquina, porque no es solo lo que pesa la paleta, porque la paleta está pegada en un brazo y el brazo está